Supervisores del contrato estatal. Es una categoría especial de servidores públicos a quienes se les confía la delicada labor de vigilar la ejecución y cumplimiento del contrato estatal. Son sujetos calificados para el derecho disciplinario, hasta el punto que la legislación prevé un régimen especial de responsabilidad y faltas gravísimas para ellos. De este modo, es importante precisar, desde el punto de vista jurídico, que el supervisor es un servidor público de la entidad estatal respectiva que tiene un vínculo de derecho laboral administrativo con la respectiva entidad estatal y por razón de sus funciones, la ley le encomienda la delicada tarea de efectuar el seguimiento contractual. En ningún caso el contratista podrá ser tenido y tratado como supervisor, pese a que el contrato así lo prevea o lo incluya en su objeto. La jurisprudencia del Consejo de Estado, por su parte, ha sido muy clara en diferenciar la figura del supervisor y del interventor, y señala lo siguiente: la primera de ellas radica en el sujeto que las ejerce, pues mientras que la supervisión corresponde por regla general a la entidad pública contratante a través de uno o varios de sus funcionarios. La interventoría es desarrollada por un tercero ajeno al negocio jurídico contratado para tal fin. Dentro del proceso de contratación, sujeto o no a la Ley 80 de 1993, la intervención del supervisor se torna en obligatoria, pues así lo dispone con carácter general el artículo 83 de la Ley 1474 del 2011. En este punto, sí que es importante precisar que la figura del supervisor es transversal a toda la contratación del Estado, sea o no regida por la Ley 80 de 1993. Ahora bien, el precitado artículo 83 autoriza la contratación de personal para que apoye la supervisión, sin que ello pueda entenderse como una habilitación para desplazar en dichos contratistas la responsabilidad que jurídicamente le concierne o le corresponde exclusivamente al servidor público que detenta la condición de supervisor. Por otro lado, el contrato de prestación de servicios de personal de apoyo para la supervisión es una especie del contrato de prestación de servicios profesionales que prevé el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. No es el vehículo o instrumento legal idóneo para transferir dichas funciones, que como ya se reiteró, son privativas de los funcionarios de la respectiva entidad estatal contratante, sin perjuicio de una eventual ilicitud del objeto del contrato de prestación de servicios que comprometa a un contratista a realizar funciones propias o directas de supervisión. Se cree que no acertaría aquel operador disciplinario que pretenda achacar responsabilidad disciplinaria a un contratista, bajo el argumento que desarrolla actividades de supervisión, pues es la misma ley la que se ocupa de identificar con exactitud quién es el llamado a desempeñar esas tareas y, por lo tanto, asumir las consecuencias derivadas de la desatención de deberes funcionales que lo será el servidor público supervisor. Por otra parte, las actividades propias de la supervisión, que implican indiscutiblemente el ejercicio de la función pública contractual, tiene el sustento, incluso en las palabras del comisario León Blum: el Estado sigue garantizando la ejecución del servicio frente a la universalidad de los ciudadanos. Continúa siendo responsable de la seguridad pública que en una ejecución inhábil del servicio puede comprometer. Y con respecto a los deberes funcionales que surgen de la supervisión de los contratos estatales para el caso de las entidades sujetas a la Ley 80 de 1993, se tiene que el numeral 1 del artículo 14 estableció: 1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer control y vigilancia de la ejecución del contrato. Además, el artículo 4 de la misma ley prevé variados deberes funcionales específicos que atañen al ejercicio de la supervisión. Así, artículo 4, ley 80, de los derechos y deberes de las entidades estatales para la consecución de los fines
de que trata el artículo anterior, las entidades estatales, primero, exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. Cuarto, adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada 6 meses durante el término de vigencia de las garantías. Quinto, exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Sexto, adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. Y frente a las entidades estatales no sujetas a la Ley 80 de 1993, las actividades propias de la vigilancia y control de los contratos estatales tienen también su fuente en el artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 o de la ley especial que determine su régimen de contratación, el manual interno de contratación o los manuales de funciones respectivos. A grandes rasgos, las tareas de supervisión que atañen a la vigilancia y control para autores como Berkait abarca varios aspectos así. A. Un aspecto material para determinar si cumple los actos o ejecuta los hechos que el contrato pone a su cargo. B. Un aspecto técnico para determinar si esos actos o hechos se cumplen conforme a las prescripciones especiales del contrato. C. Un aspecto financiero para determinar si se cumplen las cláusulas relativas al pago de subcontratistas que hayan sido autorizados, de los materiales, de la mano de obra, de los impuestos, de las cargas sociales, etc., o referente a las tarifas aprobadas, a los elementos que inciden sobre ellas y las hacen variar, a las inversiones que integran el capital, a la libre disponibilidad de los bienes afectados, entre otras. D. Un aspecto legal para determinar si cumple con las normas jurídicas que regulan el funcionamiento del servicio, la ejecución de la obra contenidas en el contrato o fuera de él en cuanto puedan ser aplicables. Concretamente, el artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 dispuso que las entidades públicas se sujeten o no a la Ley 80 de 1993 con el ánimo de proteger la moralidad administrativa y evitar actos de corrupción, deberán supervisar permanentemente la ejecución de todos los contratos. El mismo precepto define en qué consistía esa actividad de supervisión, como las actividades relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Lo ejercerá la misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados. También se autoriza la contratación de personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. Por su parte, la ley hace lo propio respecto de la interventoría, que se describe como el seguimiento técnico
que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal. Cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia o cuando la complejidad o la extensión de éste lo justifique. El artículo 83 citado advierte que no obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato de la interventoría. Igualmente se indica por regla general no serán concurrentes en relación con un mismo contrato las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de la interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la entidad a través del supervisor. También se dispone que el contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. Nótese entonces cómo hoy en día la supervisión es una actividad obligatoria en todos los contratos estatales, del cual surgen variados deberes funcionales específicos, en la medida en que con ellos se ejerce una función pública contractual de vigilancia, seguimiento y control, que en principio debe ser atendida directamente por los servidores públicos y en ciertos casos en contratistas externos que son los interventores. Colombia Compra Eficiente emitió una guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las entidades estatales, en los que se aportan interesantes definiciones y recomendaciones frente a la materia. Así, por un lado, señala que la supervisión es un seguimiento no especializado, como aquel que le es propio que hace la interventoría. Igualmente establece descripciones y listados de las distintas fases del seguimiento a cargo de la supervisión, al igual que las funciones, prohibiciones y responsabilidades que les atañan a quien les sea asignada dicha labor.